con el tema del movimiento de agua, había cositas a recordar básicamente del agua corporal total, cómo está la diferencia que varía entre hombre y mujer y según el peso. Varía dependiendo del sexo, que es más en hombres, 60%, mientras que en mujeres es solamente el 50% de su peso corporal. Y el agua corporal total, 66% del agua corporal total está presente en el intracelular y un 33,3% en el extracelular. Esto básicamente es el transporte, cómo se da. Sabemos que un transporte pasivo está dado por una difusión simple y una difusión facilitada. No hay un gasto como tal de energía y todo es a favor del gradiente de concentración. Esto mayormente es en el proceso de ósmosis, en el cual el agua solamente pasa, se difunde a través de la membrana. Tenemos el proceso de difusión facilitada que puede estar mediada por un canal, una proteína que permite el paso de las moléculas a través de la membrana o mediada por un cotransportador, como se ve acá, o las proteínas o el carrier, que también se conoce, pero no hay todo se da a favor del gradiente de concentración, de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Mientras que en el transporte activo sí hay un gasto de energía que puede estar mediada por el ATP, y ahí también este puede darse también en contra del gradiente de concentración. Acá está, ósmosis y presión osmótica. Ósmosis es una difusión pasiva caracterizada por el paso del agua. Así que acuérdense, ¿no? Teníamos dos tipos, difusión pasiva y activa. En el pasiva no teníamos un gasto de energía como tal y era a favor del gradiente de concentración. Y en este caso, en el ósmosis, es para el agua, mientras que en la difusión va a ser como tal para el soluto a través de la membrana semipermeable desde una solución más diluida hacia una más concentrada. Eso es algo distinto en el caso porque el agua lo que va a buscar como tal es diluir. Entonces, si tenemos un lugar con mayor cantidad de solutos, podría decirse en este caso ya cloruro de sodio, tenemos un lugar con mayor cantidad de solutos, el agua va a ir hacia ese sitio, de un lugar que pocos solutos a un lugar de más solutos para poder diluirlo. Eso va a ser más o menos el equilibrio que va a tener. Y en la difusión, como dijimos, va a ser el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja, de un lugar que tenemos muchos solutos a un lugar con pocos solutos, hasta lograr el equilibrio y que se distribuyan de manera equivalente. Otros tipos, por fagocitosis, que se da mayormente en partículas sólidas, que se ingiere a través forma un pseudópodo como una imaginación y se genera un endosoma, un fagosoma. La pinocitosis es un proceso similar que permite el ingreso de partículas, pero ya no van a ser sólidas, en este caso son mayormente líquidas, y que igualitos se engloban en una vesícula y se ingresan de esa forma. Y la endocitosis mediada por receptores, que es casi lo mismo que las demás, solamente que, como dice su nombre, está mediada por la interacción con un receptor a nivel de la membrana. Esto de acá, osmolaridad. Bueno, osmolaridad, como dice, es la concentración osmolar expresada en osmoles por kilo de agua. Se diferencia de esta por el término que acá es por kilo y acá es por litro de agua. Hipo e hiper. Hipoosmolaridad, cuando vemos este término, acuérdense de los solutos. Entonces, si tenemos hipo, disminución de, ¿no? Entonces tenemos una disminución de sodio. Puede ser solutos sodio, potasio, pero básicamente sodio. En eso pensemos. Entonces hay una disminución de esto y si tenemos una disminución de sodio, se tiene que retener agua, ¿no? Para esto. Y en una hiperosmolaridad vamos a tener una ganancia, un aumento de estos solutos, en este caso el sodio. La regulación del sodio plasmático y por tanto de la osmolaridad plasmática ocurre por cambios en el balance del agua, ¿no? Dijimos que si teníamos un lugar con mayor concentración de solutos, íbamos a tener que el agua iba a ir hacia esa dirección para tratar de diluirlo y que se genere un equilibrio. Y eso es lo que vemos acá, es osmóticos, hiperosmóticos y posmóticos. ¿Qué nos dice isosmóticos? Como dice iso, más o menos igual, ¿no? Tiene la misma concentración de solutos que en el interior del glóbulo rojo. Vamos a utilizar el glóbulo rojo como ejemplo. Hiperosmóticos, una solución hiperosmótica va a tener una concentración mayor de solutos afuera, podría decirse en el extracelular, que en el intracelular o dentro del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si tiene más solutos acá en el exterior, el agua, por ende, va a salir del glóbulo rojo y va a ir hacia el extracelular para tratar de diluirlo, como mencionamos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el glóbulo rojo? Podría decirse que se va a deshidratar.
En el medio hiposmótico nos dice que tiene una concentración de solutos menor, ¿verdad? Que en el interior del glóbulo rojo. Tenemos el extracelular y el intracelular o el glóbulo rojo, y la concentración de solutos es menor, o sea, hay más solutos aquí. Entonces, el agua se va a dirigir en esa dirección, porque el agua se dirige en la dirección donde hay mayor soluto para llegar a ese equilibrio. Entonces, ¿qué se genera en el glóbulo rojo? Edema, ¿no? Hinchazón. Y es justo lo que estamos viendo acá. Este sería un isosmótico porque ahí no hay un movimiento neto del agua, se mantiene en un equilibrio. En el medio hipertónico o hiperosmótico, el lóbulo rojo se va a encoger por la pérdida del agua. Y en el medio hipotónico o hiposmótico, el lóbulo rojo, como dijimos, se va a edematizar o se va a hinchar y puede romperse debido a esta ganancia de agua. Porque, como decíamos acá, em, si tenemos poco concentración en el extracelular y más solutos a nivel del intra, entonces el agua se va a ir en esa dirección y por tanto genera eso, un hinchazón, una edema. ¿Cómo vamos a regular la osmolaridad plasmática? Esto que ya hemos estado viendo en las clases, hormona antidiurética. Va a ser estimulada por el aumento de la osmolaridad. Dijimos que, ¿qué hacía la hormona antidiurética? Evitar la diuresis, ¿no? Evitar la pérdida de agua. Entonces, el agua se termina reabsorbiendo y aumentando. Entonces, aumenta el volumen de agua y eso puede disminuir la osmolaridad que en ese momento puede estar elevada. Entonces, si tenemos que aumentar la osmolaridad, o sea, aumentan los solutos, aumenta la sal o el sodio, como solutos o sodio, como se acuerden mejor. Entonces, si se aumenta la sal, el sodio, se va a activar el centro de la sed, ¿no? Para de manera justamente regular eso. Si tenemos mucho soluto, necesitamos más agua para diluir y para llegar a un equilibrio. Entonces, se va a activar la hormona antidiurética, ¿no? Para reabsorber más agua y que en el cuerpo se quede más agua y que pueda diluir este aumento de solutos, este aumento de sodio que hay ahí. Entonces está regulada por la hormona antidiurética. Y eso es lo que ocurre acá. ¿Qué ocurre si tenemos pérdida de agua, no? Entonces, si hay poca agua, aumentan los solutos, aumenta la osmolaridad, aumenta la sal, como. Entonces, si aumentan los solutos, necesitamos contrarrestar, necesitamos más agua para llegar a un equilibrio. Y como tenemos más agua, se activa el centro de la sed y hay más ingesta de agua. Luego esto se da la dilución del líquido y ya se da el equilibrio y se inhibe la sed. O por el medio de la liberación de la hormona antidiurética. Se evita la diuresis, se evita la pérdida urinaria, entonces se reabsorbe más agua y esa agua que se reabsorbe permite que se diluya el líquido orgánico. Y luego se inhibe la hormona antidiurética cuando ya se llegó al equilibrio. Equilibrio ácido-base. De acá recordar estas tres cositas que son bien importantes. El valor de pH, valor de CO2 y valor de bicarbonato. Creo que con esto sale bastante. Recuerden pH de 7,35 a 7,43 a 45 también algunas literaturas. El CO2 desde 37 hasta 45. Si aumenta de 45, más de 45 ya estarían a una hipercapnia, ¿no? Un aumento de la concentración de CO2. Esto es el bicarbonato, que sus valores normales van de 22 a 26. Y estos de acá van a ser importantes. Bueno, estos tres van a ser importantes porque nos permiten determinar si van a estar ante la presencia de una acidosis o una alcalosis. Y dependiendo si está aumentado el CO2 o el bicarbonato, si es de tipo respiratoria o metabólica. Ya, entonces tenemos, cuando aumentan estos de acá, que les denomino protones o hidrogeniones, cuando aumentan los protones, esto va a causar una disminución en el pH. Y cuando tengan esto, piensen en acidemia. Entonces, asocien la parte de aumento de protones con aumento de CO2 y con disminución de pH. Esto está relacionado a una acidosis y es lo que se ve acá. Entonces, si aumentan los protones, esto nos va a disminuir el pH y disminuye el. Espera, esto de acá lo voy a explicar mejor aquí, chicos. Esto mejor, porque esto de acá no me está gustando tanto como está. Esto de acá mejor. En una hipoventilación.
Cuando la persona se está hipoventilando, disminuye, como dice, esta cantidad. Entonces, ¿qué va a hacer? La facilidad con la que va a inhalar y va a exhalar el aire va a ser menor. Entonces, ¿qué va a tener? Una hipoxemia, ¿no? Disminuye la cantidad de oxígeno. Y a su vez, si está inhalando y está exhalando con dificultad, el CO2 que debe exhalarse, debe salir, está saliendo en menor cantidad porque le está haciendo un proceso más lento. Entonces se genera lo que dijimos, una hipercapnia, un aumento en el CO2. Y esto de acá quiero que asocien bien. Cuando tengamos el pH, ya saben que tiene un equilibrio que hemos visto de 7,35 a 7,45. Acá, de manera didáctica, lo están poniendo a 7, pero ustedes ya saben que estos son los valores más exactos. Cuando el pH sea menor de 7, tenemos mayor cantidad de protones o hidrogeniones y eso nos dice que sea más ácido. Entonces, por eso les decía, ¿no? Si tenemos más protones, eso nos dice que tenemos mayor acidez. Y esto está asociado con un aumento del CO2 que vimos acá, la hipercapnia, que ocurre en una hipoventilación. Entonces, el bicarbonato es lo opuesto. El bicarbonato lo que le da mayormente es la alcalinidad. Entonces, si estamos en una acidosis, alcalinidad. Si estamos en una acidosis, el bicarbonato en ese momento no va a estar, y si tenemos una alcalosis metabólica, el bicarbonato no va a estar elevado, ¿no? Porque está en una acidosis. En una acidosis, el bicarbonato va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque es lo opuesto, básicamente. En una alcalosis, y sobre todo si es metabólica, el bicarbonato ahí sí lo vamos a tener elevado, porque el bicarbonato genera o propicia más, disminuye la acidez y aumenta la alcalinidad. Lo opuesto a lo que ocurre con el CO2. A ver si espero que esté queda. Lo voy a volver a repetir porque de esto si han visto que les puse también una pregunta, ¿no? En una hipoventilación tenemos una hipoxemia porque hay una disminución a la inspiración y a la expiración. Entonces se exhala con mayor dificultad y el CO2 no puede ser eliminado adecuadamente, entonces se acumula en sangre, generando una hipercapnia. Tenemos que hay una relación, podría decirse directamente proporcional entre aumento de CO2 y aumento de protones o de hidrogeniones, porque como recordaban en la parte cuando revisamos fisiología respiratoria o cuando iban incluso a física médica, ahí había cómo se daba el proceso del CO2, que la formación luego del ácido carbónico y ese cómo se disociaba en ion protón más bicarbonato. Entonces, al aumentar el CO2 también aumentan los protones. Y si tenemos mayor protones, menor pH. Y si tenemos menos pH, mayor acidez. Por eso esa es la asociación. Entonces, tenemos una acidosis de tipo respiratoria con una disminución del pH. ¿Qué ocurre en una hiperventilación? Cuando la persona está inhalando y exhalando con mayor rapidez, tenemos entonces, si está exhalando con mayor rapidez, está botando bastante CO2. ¿Y cómo queda en sangre? Una hipocapnia, ¿no? Una disminución del CO2. Y si dijimos que el CO2, a un aumento de CO2 nos daba mayor acidez, podría decirse relacionen con acidosis, con aumento de protones y acidosis, una disminución de este CO2, una disminución de protones y por ende, entonces un aumento del pH nos lleva hacia la parte de la opuesta, ¿no? Hacia la alcalosis. Y justo lo que vemos acá, alcalosis respiratoria y se aumenta el pH. Espero que hasta acá esto esté quedando claro. Y esto es un cuadrito ya resumen. Dijimos que, a ver, en una alcalosis respiratoria, cuando tengamos la palabra de respiratoria, acuérdense que la alteración primaria va a estar asociada al CO2. Y cuando mencionan la palabra metabólica, la alteración primaria va a estar relacionada al bicarbonato. Entonces, en una alcalosis dijimos que el pH iba a estar aumentado. El pH está aumentado. Entonces, dijimos que el CO2 lo que favorece el CO2 es la acidosis, no la alcalosis. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que para que ocurra una alcalosis significa que nuestro CO2 está disminuido. Nuestro CO2 está disminuido y por ende, ¿cómo va a estar acá no piensen mucho en bicarbonato, eso mejor ese ejemplo va a estar acá. Nuestro CO2 está disminuido y para compensar esta situación, para arreglar esta situación, ¿qué va a ocurrir?
entonces el bicarbonato tiene que disminuir como mecanismo compensatorio, porque dijimos que en una alcalosis, ¿quién era acá el que gobernaba? Podría decirse el bicarbonato, ¿no? Entonces, para compensar esta alcalosis, para disminuir la alcalosis, tenemos que disminuir el bicarbonato. ¿Qué ocurre acá en la acidosis respiratoria? En la acidosis dijimos que el pH va a estar disminuido. ¿Y cómo iba y qué se asociaba a un aumento de CO2 y a un aumento de protones, ¿no? Este aumento de protones hacía que disminuya el pH. Entonces, tenemos pH disminuido y como es respiratoria, a un aumento de CO2. Ahora, ¿qué vamos a tener como respuesta compensatoria? ¿Cómo equilibramos esta situación? Tenemos que mandar hacia que de una acidosis, como que tratar no de pasarlo exactamente a una alcalosis, pero sí aumentar como que su valor, tratar de llegar hacia ese lado. ¿Y cómo tratamos de llegar hacia una alcalosis? Aumentando el bicarbonato. Es por eso lo que ocurre acá. Ahora dijimos alcalosis metabólica, lo mismo, el pH, como está en la alcalosis, aumentado. Y si es metabólica, ¿quién es el que está aumentado aquí? El bicarbonato. Tenemos el pH aumentado, el bicarbonato aumentado. Ahora, ¿cómo equilibramos esto tratando de mandar para una acidosis? ¿Y quién es el que nos da la acidosis? El CO2, ¿no? Entonces, por eso, como respuesta compensatoria, el CO2 va a aumentar. Acidosis metabólica, en la acidosis dijimos el pH está disminuido. Como es metabólica, acá está asociado al bicarbonato, ¿no? Entonces acá el bicarbonato está disminuido porque es una acidosis y el bicarbonato está disminuido en una acidosis. Dijimos que el bicarbonato cuando lo teníamos elevado en las alcalosis. Ya. Entonces, como respuesta compensatoria, si tenemos una acidosis, entonces, acidosis metabólica, ¿qué vamos a tratar de hacer? Mandarlo para una alcalosis. Y otra forma, en este caso, sería disminuyendo el CO2, porque la acidosis está asociada a la alta del CO2. Entonces, si disminuimos el CO2, es otra manera de mandarlo para el CALOS. No se preocupen, chicos, si no todo está quedando claro. Más adelante es algo que también lo van a volver a revisar, pero si se está entendiendo al menos hasta la mitad o más de la mitad, o al menos la primera parte, está bien, porque tampoco le van a preguntar tantos ejercicios, pero sí algo de manera referencial, como es lo que vamos a ver en la pregunta antes de terminar la clase. Funciones del riñón, excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Regular la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, el equilibrio ácido-base que estamos viendo. Preguntaron por esto de acá. La excreción de hormonas está asociada a la eritropoyetina y al calcitriol. Luego le estoy poniendo de la eritropoyetina, ¿no? Pero está relacionado también a su formación de los glóbulos rojos y por ende en una persona que tenga falla renal, que no pueda producir adecuada eritropoyetina, es probable que presente anemia, por ahí. Y también se encarga de la regulación del equilibrio hídrico, electrolítico y de la regulación de la presión arterial, porque también está asociado a la renina, ¿no? Que está a nivel renal. Entonces, y la renina que hacía nos sensaba cambios justamente en la presión arterial, ¿no? Si teníamos una hipotensión, entonces la renina actuaba ahí y se activaba todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona para como resultado incrementar la presión arterial. Por este de aquí también preguntaron antes. Y tal cual, justamente estos datos que estoy viendo en la pantalla. Y que también lo puse, si no me equivoco, en esas preguntitas. Teníamos que decían que el flujo sanguíneo renal equivalía al 22% del gasto cardíaco y que esto era igual más o menos a 1100 mililitros. Y que se daba 90% en la corteza y 10% en la médula. Así que de esto solamente aprenderse el concepto como tal. Sistema tubular, esto sí me interesa, que les va a servir ahora y que también cuando lleven farmacología, porque justamente a cada nivel de estos pueden actuar los diuréticos, que también son como, aparte de, como dice su nombre, aumentar la diuresis, también son algunos de los esquemas que se pueden utilizar como antihipertensivos. Porque dijimos que, bueno, una manera también en la que se regula la presión arterial por el tema de la bulimia es
Es por el tema justamente de eso. Si aumenta el volumen o disminuye el volumen, eso tiene repercusión en la presión arterial. Y bueno, eso es lo que vamos. A nivel del túbulo proximal, esto acuérdense, reabsorción de aminoácidos y glucosa, sobre todo glucosa. Creo que también vi una pregunta por eso. ¿En qué parte se reabsorbe el 100% de la glucosa? Túbulo proximal. Asa de Henle relacionado al control del volumen y líquido corporal. Tubo distal, reabsorción selectiva de sodio y acidificación de la orina por medio de la aldosterona, ¿no? Esa es la que actúa más también sobre el sodio. Y este de acá, a nivel del túbulo colector, por acción de la hormona antidiurética, se da la absorción de agua sobre todo, ¿no? Entonces, al túbulo distal se da un poco más la reabsorción de sodio, puede estar mediado por la aldosterona, y en el túbulo colector, la reabsorción de agua por medio de la hormona antidiurética. Filtrado glomerular, datos básicos, ¿no? Eh, la unidad funcional, la anátomo funcional del riñón va a ser el glomérulo, que es el que va a permitir esto. Esta es la forma. Hacemos nuestra arteriola aferente. Este, ay, no. Este ovillo podría decirse acá es el glomérulo renal, lo que recubre es la cápsula de Bowman. Se da acá, comienza con el túbulo contorneado proximal, que ya les mencioné que era lo que reabsorbía. Es una urinaria red de capilares sanguíneos localizada en la parte inicial de cada nefrona. La nefrona, como tal, es la unidad básica del riñón. Cada nefrona va a constar de glomérulo con los túbulos renales. Y acá está, proceso de filtración. Esta vamos a pasar rápido. Básicamente la presión, todo ingresa por medio de la arteriola aferente que les mencioné. Luego pasa como dice, aumenta la presión sanguínea a nivel de los capilares. Estos se dirigen hacia la cápsula de Bowman, que era como, acá está, la cápsula de Bowman, que era esta cubierta, y luego pasaba hacia el glomérulo y que todo eso formaba parte de la filtración. Ay, Dios mío. Composición de la filtración glomerular está dado por proteínas, ya que no pueden. Ah, ya, recuerden que una de lo importante de esta barrera de filtrado es que es selectiva, no puede pasar todo. Por alguna razón, no se suele ver en la orina no debería haber ni proteínas ni glucosa, porque eso prácticamente es como dice acá, justamente una barrera, como una mallita, una red que permite filtrar eso de las cosas que deben pasar y de las que no. Por eso es que los pacientes, una de las complicaciones que da la diabetes, por ejemplo, es una nefropatía diabética, ¿no? En donde se daña el riñoncito y esa función de filtrado, de barrera que cumple, ya no la puede cumplir. Y como resultado terminan habiendo proteínas en la orina y termina habiendo también glucosa en la orina, ¿no? Cosa que no debería pasar en una persona que su riñón esté cumpliendo esta función de filtrado glomerular adecuadamente. Y eso se ve aquí, esto es muy importante. Puede que tal vez no le vayan a preguntar, pero esto sí en este curso, pero sí se los recomiendo bastante porque más adelante sí lo van a preguntar, lo van a volver a ver en varios cursos. Me parece que en Medicina 1, Medicina 2 vino bastantes preguntitas de este cuadrito salió bastante. Así que podría decirse que es una fija para de acá a unos cursitos más cuando vayan a llevar, así que tenganlo bien en cuenta. Y es muy importante. Y hasta en medicina 3 porque en endocrino para ver, como les comenté en el caso de los pacientitos diabéticos que quieren ver cómo está su función renal, que de acuerdo a eso ver qué tratamiento también les pueden dar. La cosa que este es el filtrado glomerular. Esto sería que la función esté bien, de 90 a un poco más. A partir de acá 3B ya va a nefrología porque hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Esto sí lo van a tener que aprenderse en su momento, pero una podría decirse clave para que se acuerden es que más o menos, si se acuerdan mejor, va de 15 en 15. Un grado 5 ya es un falla renal que necesita para ir a diálisis. Es ya una enfermedad renal crónica que ya sí o sí diálisis. En las demás, puede que una insuficiencia renal aguda en algún momento necesite diálisis, pero puede mejorar y luego recuperarse. Pero en una crónica que llegue a un estadio G5 puede que sí lo necesite, porque ya no hay una función de que acá ocurre. Entonces, de G4 de 15 a 30, G3B de 30 a 45, de 45 a 60, y bueno, acá ya no es de 15 en 15, pero ya acá es de 60 hasta casi 90.
y acá es más de 90. Es una forma en la que pueden ir aprendiéndose este cuadrito que sí es bien importante. Y el CADIGO se llama. Relación entre el filtrado glomerular y la albuminuria, la presencia de proteínas en la orina. Cuando es A1, menos de 30, A2 de 30 a 300 y A3 más de 300. Ya no les mareo mucho en este tema, pero sí les recomiendo que cuando de repente en vacaciones le den una ojeadita porque esto sí es importante. Túbulo proximal, reabsorción. Esto es lo que les dije que pueden preguntarle. La reabsorción en el túbulo proximal se da casi al 100% de la glucosa, 90% de bicarbonato, pero si preguntan algo, seguro de repente vaya a ser por la glucosa. En el asa de Henle tenemos que tenemos tres partes: asa de Henle delgada, que va a ser permeable al agua; en el asa de Henle delgada, poco a solutos, mientras que en el asa ascendente gruesa va a ser casi impermeable al agua, pero sí va a ser permeable a solutos, ¿no? Permite también el movimiento de sodio y otros solutos, y hay un lugar de los diuréticos de asa, ¿no? Uno de los urosemina. No sé si alguno de sus familiares sea hipertenso y que necesite y que esté usando tratamiento en diuréticos, pero, o no solamente hipertenso, también los diuréticos se pueden utilizar para otras situaciones. Pero básicamente, en fármacos le van a tener que preguntar por el tema de los diuréticos y en qué sitio actúan. Por ahora, algunas cositas nomás de dónde se da la reabsorción de agua, en qué parte o eso. ¿Qué ocurre en el túbulo distal? Ah, bueno, acá actúan los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida. Clorotiazida, ese también es un diurético utilizado en la hipertensión arterial. Más en realidad que la furosemida. Este reabsorbe el 5% del sodio filtrado. En el túbulo colector, ¿qué ocurría? Dijimos la reabsorción de agua sobre todo, ¿no? También puede ser de sodio porque tenemos un túbulo colector cortical, que este está, o sea, primero tenemos el túbulo distal y luego sigue el túbulo colector. Así que casi en ese final del túbulo distal inicia nuestro túbulo colector cortical, el cual es impermeable a urea y se da la reabsorción de sodio por medio de la aldosterona. Mientras que en el túbulo colector medular, sobre todo, se da la reabsorción de agua, sodio y agua por medio de de la hormona antidiurética. Este es el resumen. Acá de repente ya les tienen los PPT, le pueden dar si quieren una leidita más a fondo, pero acá proximal más o menos a glucosa, Henle, porción descendente, agua, porción ascendente, principalmente sodio. En túbulo colector, reabsorción de agua y sales, si es por sales o sodio asociado a la aldosterona, y si va más por agua por el tema de la hormona antidiurética. Péptido atrial natriurético secretado por las células de la aurícula. Este es básicamente un vasodilatador. Y si es un vasodilatador, ¿qué hace? Nos disminuye la presión arterial. Dijimos que una manera de regulación de la presión arterial también era por medio de la diuresis, ¿no? Porque nos disminuía el volumen y nos permitía generar un equilibrio. Entonces, aumenta la excreción de sodio y agua. Básicamente por este mecanismo, ¿no? Gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco era nuestra frecuencia cardíaca por nuestro volumen de eyección. Entonces, si tenemos un aumento en el volumen o un aumento en el gasto cardíaco, nos va a aumentar la presión arterial. Entonces, tratamos de eliminar este exceso de volumen, por eso aumenta la diuresis, aumenta la excreción urinaria de agua, para mantener este equilibrio entre la gasto cardíaco y, bueno, a su vez también tiene que haber un equilibrio con la resistencia vascular periférica, ¿no? Dijimos que la angiotensina 2 aumentaba esta resistencia vascular periférica, y por eso que por ende la angiotensina 2 y lo que hacía también era aumentar la presión arterial. Control de la secreción, de la expansión del volumen por un incremento del estiramiento aurículo. Aumenta si aumenta la presión de llenado cardíaco, justo lo que dijimos. Entonces, si aumenta el volumen, este péptido lo que quiere es bajar la presión, entonces aumenta el péptido atrial natriurética para disminuir la presión. Todo es un equilibrio. Se regula con el eje renina-angiotensina-aldosterona que acabamos de mencionar. Este de acá, la eritropoyetina. Preguntarme por este también. En condiciones fisiológicas es sintetizada por el riñón.
Estimula también a la médula ósea, donde se producen las células sanguíneas y que permite aumentar la génesis de glóbulos rojos. Y también junto a la vitamina D y a la renina, es una de las principales secreciones hormonales del riñón. Por eso que también está asociado a la vitamina D. Las pacientes que tienen falla renal crónica, enfermedad renal crónica, cuando llegan del estadio 3B para abajo, empieza a disminuir la parte de su vitamina D, de su calcio, porque está asociada a esa función que también tiene el riñón. Preguntitas. Hemos avanzado rápido. Ya. La adición de cloruro de sodio al extracelular, ¿qué es lo que ocasionará? Em, a ver, chicos, participaciones. ¿Qué pensar, chicos, que todavía siguen ahí? Dijimos que el cloruro de sodio, a ver, estaba, acuérdense más o menos, aumento de solutos, aumento de sodio, como prefiera. Entonces, esto dijimos que aumentaba la osmolaridad, ¿no? Porque la osmolaridad se aumentaba también por el tema de los solutos y por el tema de eso. Entonces, va a aumentar la osmolaridad y por ende va a aumentar el volumen del extracelular, porque cuando tenemos un aumento de solutos, ¿qué va a hacer el agua? Va a dirigirse hacia ese lado, ¿no? Para tratar de diluirlo. Entonces, el agua va a aumentar aquí y va a aumentar el volumen extracelular. El riñón es un órgano muy irrigado, recibe 22% del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo renal se caracteriza por, ya esta pregunta no hay mucho que decir de acá porque les mencioné que está igualito a una diapositiva, ¿no? Que era acá. Aproximadamente es 1100 mililitros, 90% irriga la corteza y 10% a la médula y determina también la tasa de filtrado glomerular. La ósmosis, dijimos que era movimiento del agua. ¿Qué sería lo correcto? El movimiento de solutos a través, no, para empezar que no es solutos, ¿verdad? Es agua. La presión osmótica genera un impulso eléctrico, no. Es un proceso que requiere gran consumo de energía, no requiere consumo de energía. El consumo de energía requería el transporte activo, ¿no? Y la ósmosis es un tipo de transporte pasivo, no gasta energía. El movimiento del agua contra un gradiente de concentración, no, ¿verdad? Esto sería un transporte activo y cuando es en contra de un gradiente, la ósmosis es a favor del gradiente de concentración y es de tipo pasivo. Entonces, es el movimiento de agua desde un lugar de menor concentración de solutos hacia un compartimiento que tenga más solutos. Eso sí es verdadero, ¿no? Dijimos que en un lugar que tenga más solutos o más sal, que necesitamos agua, ¿no? Para diluir. Entonces, el agua va hacia ese sitio. Ah, ya. A ver, mujer de 48 años que presenta una hemorragia uterina disfuncional, su sangrado es abundante, ocasionando una hipovolemia. O sea, y esto que nos puede llevar a una hipotensión, ¿no? Por una pérdida de volumen, la cual estimula el aparato yuxtaglomerular a liberar qué renina, ¿no? Porque renina lo teníamos a ese nivel renal y eso que nos permitía también justamente aumentar la presión arterial, ¿no? Tenía ese mecanismo. El aparato yuxtaglomerular es un sistema especializado para mantener la homeostasis renal y se caracteriza por qué las células producen prostaglandinas, no, la renina se libera y regula el flujo sanguíneo renal. No exactamente, la renina la vimos que está relacionada al tema de la presión arterial. La mácula densa sensa el bicarbonato, no exactamente sensa más como debería ser el sodio. No regula el flujo sanguíneo renal, sí regula el aparato yuxtaglomerular del flujo sanguíneo renal. Entonces está formado por qué, pues esto, ¿no? Que vimos. Arteriola, eferente, una porción del túbulo distal que tenemos la mácula densa. Mm, no sé si les comento, pero a ver, una cosa que puedan hacer también en una situación muy desesperada, pero muy desesperada, si en serio no saben no saben nada de la respuesta y pero tienen que marcar algo, no siempre, no siempre es exacto, pero fíjense tal vez en la cual tenga la oración un poco más larga, a veces suele ser. No le digo que hagan eso en todo, porque primero es los conocimientos y a veces no es algo que siempre les funciona. Pero si están en una situación en la que se han olvidado los conceptos como tales y ya tienen que marcar algo les queda un minuto o algo así, o no sé, pues es una situación muy desesperada ya, pero sino a revisar los temas a full porque eso es lo que sí o sí te va a salvar en el examen.
Reabsorción tubular en el túbulo proximal que tiene las siguientes características. Esto es lo que les mencioné. Túbulo proximal, donde que se da la reabsorción sobre todo 100% de glucosa, ¿no? Eso solamente como para que lo miren. A ver, bueno, y las demás opciones que nos dice, la angiotensina 2 disminuye la reabsorción de sodio. No, dijimos, no, la angiotensina 2 favorece la reabsorción de sodio, porque la angiotensina 2 aumentaba la presión arterial y un aumento de sodio que consiguiente también se da la reabsorción de agua, nos aumenta la presión arterial. El segmento que se reabsorbe menos solutos en la nefrona, en túbulo proximal, no. Entonces, ya bueno, las demás no es. Y cuando también quieran ahorrar tiempo, si ven una que ya se acuerdan, en este caso les mencioné que acuérdense la reabsorción 100% de glucosa al túbulo proximal, si ya vieron esa clave, la leen bien y se aseguran con esa y continúan, porque lo que buscamos es que tengan más tiempo para que la vez hay una pregunta que sí le tengan más duda y que necesite más tiempo, ahí puedan utilizar ese tiempo. Secreción tubular transporta sustancia desde capilar peritubular a la luz tubular en los siguientes enunciados, señale lo correcto. Ya bueno, acá si no se acuerdan la clave, más o menos traten de aplicar lo que les comenté. A ver, pero fuera, a ver, analizando bien, se realiza por transporte activo y pasivo, si dijimos, ¿no? El transporte era principalmente. Se secretaba potasio, hidrogeniones, creatinina y todo esto, lo demás, sí. El transporte de fármacos se secretan solo por transporte activo, no también puede darse por transporte pasivo. Esta clave ni siquiera debería estar ahí, no sé por qué vino de esa manera. Los hidrogeniones se secretan por la alcalosis metabólica, no, más bien los hidrogeniones aumentan cuando tenemos acidosis, ¿verdad? La secreción de potasio no se regula en el ACVG. Ya, para evaluar los trastornos ácido-base, señale lo correcto. pH más de 7,45 corresponde a acidemia, no, ¿verdad? Eso más corresponde a una alcalosis. Alcalosis o alcalemia. En la acidosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato disminuye el PCO2. Ah, no, el PCO2 aumenta. ¿Qué dice? Disminuye. Ah, y el PCO2 aumenta. No, ¿verdad? Porque en la acidosis metabólica, más bien para contrarrestar, para un mecanismo de equivalencia, para solucionar esta situación, no vamos a querer que el CO2 aumente, porque más bien si tenemos una acidosis, queremos que disminuya la acidosis, y el CO2 lo que va a hacer es seguir aumentando esa acidosis. Entonces está mal, el CO2 aquí no debería estar aumentado. Si queremos compensar, en todo caso, debería disminuir el CO2. La lectura del contexto clínico de un paciente según el pH se buscará el trastorno primario, sí, ¿no? Porque a partir de, si tenemos un pH de menos de 7,35, ya nos estamos imaginando que es una acidosis. ¿De qué tipo? Si es acidosis respiratoria metabólica, todavía no sabemos, pero ya sabemos que hay un trastorno primario ahí. Igualito, si el pH, justo lo que dice acá, ¿no? A ver, la acidosis es cuando el pH está menos de 7,35 y disminuye el PCO2, no, ¿verdad? Dijimos que aumento de PCO2 aumentaban los hidrogeniones, disminuía el pH y todo esto básicamente significa acidosis. Entonces, no, acá sí es acidosis, habría un pH menos de 7,35, pero el PCO2 como trastorno primario, si es una acidosis respiratoria, en ese momento el PCO2 debería estar elevado, no disminuido. No es como acá que ya es una de tipo metabólica, pero como mecanismo compensatorio es ya distinto. Alcalosis metabólica tendrá un pH, este pH es un pH normal, no es un pH de alcalosis. Una alcalosis sería más o menos como este, ¿no? Un pH más de 7,45. El riñón produce la eritropoyetina, justo lo que les mencioné. Ya, ¿qué hacía la eritropoyetina? Este es un concepto, podría decirse, de memoria que también está ahí, ¿no? Estimulaba la formación de glóbulos rojos. Por eso que los pacientitos con falla renal podrían tener un poco más riesgo de tener anemia. Agua corporal total puede sufrir modificaciones por esta pregunta. Y esta también, como les dije, si bien es cierto, en renal he visto varias preguntas casi iguales, que le cambian una que otra cosita. Esta pregunta sí la vi dos veces igualita, igualita. Por eso que aunque es fácil, y ya la coloqué como para que se acuerden de si vuelven a ver esa pregunta ya de frente lo marquen, porque la vi varias veces. El agua corporal total, y sí es cierto, puede sufrir modificaciones por la edad, sí,
El sexo sí, ¿no? Dijimos que era también más en hombres que en mujeres, un poco más, al menos, la cantidad. Y bueno, la bibliografía del Guyton y de lo que han estado revisando en clase con sus docentes. Ya, chicos, espero que hasta ahí haya quedado claro. Disculpen que hayamos tenido